Ok, vamos a continuar con la última parte de la clase para hablar ya de lo que es biomoléculas, metabolismo y comunicación celular. Ya con eso terminaríamos la parte de generalidades que necesitaríamos ya para entrar con fuerza en las próximas clases a al metabolismo celular en sí de las distintas moléculas. Ok, entonces... habíamos dicho nosotros cuando hablábamos de las células que las células se iban a componer básicamente o iban a estar formadas por estas biomoléculas. De hecho, hemos hablado de una de ellas que es una biomolécula de tipo inorgánica, que es el agua. Pero ahora vamos a hablar un poquito del resto de las biomoléculas. Cuando nosotros nos referimos a biomoléculas, las biomoléculas podemos decir que son todas aquellas moléculas que van a formar, van a constituir a los seres vivos. Y estas biomoléculas van a formarse a partir de la unión de los distintos elementos químicos que yo les había comentado, que no todos los elementos químicos forman parte de los seres vivos, solamente algunos que se llaman bioelementos. Estos bioelementos se van a unir a través de enlaces, usualmente enlaces covalentes, que como habíamos mencionado son el tipo de enlace químico que es más fuerte, más resistente, y podemos clasificar las biomoléculas nosotros en dos tipos, ¿no? Las biomoléculas inorgánicas, de las cuales hemos hablado, por ejemplo, del agua, que es la principal biomolécula inorgánica, y tenemos las moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas son las que vamos a tocar en este apartado. ¿Por qué se llaman moléculas orgánicas? Se llaman moléculas orgánicas porque dentro de su composición van a tener como principal componente a este elemento químico, a este bioelemento, el carbono. Así como el agua era uno de los elementos principales que había permitido la vida, el carbono también tiene características que permiten que se formen estas biomoléculas y que se pueda haber originado la vida. El carbono tiene como característica que es un elemento químico que es tetravalente. Eso quiere decir que el carbono es capaz de unirse a otros 4 elementos. O sea, imagínense usted, aquí tenemos el carbono, puede unirse por aquí, elemento, puede unirse por aquí, con otro elemento, y con otro. Pues tienen 4 chances para unirse, ¿no? Y la unión que puede presentar este carbono puede ser a través de enlaces simples, como ustedes ven en este ejemplo, son 4 enlaces simples, o también se puede dar el caso de que, por ejemplo, este carbono tenga enlaces dobles. Imagínense, un enlace doble y 2 enlaces simples. Pero siempre 4 son las uniones que va a tener este carbono. 4 lugares de unión. El hecho que este carbono tenga esa posibilidad de ser tetravalentes y de permitir la formación de enlaces simples es lo que permite que este elemento, este bioelemento químico, sea el principal constituyente dentro de las biomoléculas orgánicas. Y junto con el carbono vamos a tener otros elementos que van a formar parte en gran mayoría de las biomoléculas, que son el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos 6 elementos, bioelementos contando el carbono, van a ser los bioelementos, digamos, que en mayor concentración vamos a encontrar en las biomoléculas, que van a formar parte de las biomoléculas, y que prácticamente han dado la vida, forman la vida dentro de los seres vivos.
La unión del carbono con el hidrógeno, solo de carbono con hidrógeno, da moléculas grandes, ¿no? Que se conocen como hidrocarburos, ¿no? Los hidrocarburos ustedes han escuchado, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla acerca de lo que es combustibles, se hablan de hidrocarburos. Sin embargo, nosotros no solamente somos carbono e hidrógeno, nosotros estamos compuestos de hidrocarburos, sino que el carbono y hidrógeno se van a unir a otros elementos químicos que van a permitirle darle esa especificidad a las biomoléculas, ¿no? Los otros, el conjunto de bioelementos que van a unirse a las cadenas largas de carbono y hidrógeno que van a poder formarse, se conocen como grupos funcionales, que vamos a ver en la siguiente lámina, y que es lo que va a permitir darle la diferencia a estas biomoléculas. Entonces, cuando ustedes hablan de biomoléculas orgánicas, que es lo que vamos a tratar ahora, básicamente ustedes van a encontrar estas grandes 4 biomoléculas orgánicas, que van a estar formadas precisamente por la combinación de estos bioelementos. Los lípidos, que ustedes también conocen como las famosas grasas, que ya hemos visto un poquito que forman parte, por ejemplo, de esa membrana lipídica, pero también vamos a ver que son sustancias que van a permitir la reserva de energía, son sustancias que van a permitir también dar un aporte energético al organismo. Vamos a tener los carbohidratos, que son otro tipo de biomoléculas. Estos carbohidratos van a ser la principal fuente de energía que vamos a tener nosotros. Vamos a tener las proteínas, que las proteínas van a ser una biomolécula sobre todo de tipo estructural. Va a darle estructura al organismo. Y no solamente eso, sino que también van a tener otras funciones, como funciones reguladoras, funciones de transporte, función protectora, las proteínas. Y los ácidos nucleicos, que son los famosos ADN y ARN, que habíamos comentado se van a encontrar o van a permitir dar esa información o expresión genética. Básicamente se van a concentrar al nivel del núcleo y de ahí es donde se va a comandar toda la expresión de la información genética que nosotros tenemos contenida en nuestras células. Entonces, cuando ustedes se preguntan ¿qué vamos a ver en bioquímica? En bioquímica vamos a concentrarnos, vamos a ver precisamente cómo se producen, cuál es la importancia, cómo se utilizan, ¿no?, estas biomoléculas. Esto va a ser el objetivo del estudio de nuestro. Lo que hemos hablado anteriormente, lo de la célula, el agua, el movimiento de las sustancias, básicamente ha sido para poder enfocarnos y cuando hablemos de cada una de estas biomoléculas podamos también tener un concepto básico de lo que deberíamos saber para poder entender cada una de estas biomoléculas. Entonces, este va a ser el objetivo de nuestro estudio y que compone la mayor parte del curso de bioquímica. Cuando ustedes llevan bioquímica en la universidad, básicamente van a tener grandes capítulos en donde van a hablar de cada una de estas biomoléculas y no solamente van a enlazar o van a hablar de cómo se forman, cómo se utilizan y demás, sino que la vamos a enlazar con la parte médica, ¿no? Vamos a poder hablar de cómo la alteración del uso de alguna de estas biomoléculas va a producir enfermedad, cómo nosotros podemos diagnosticar y cómo nosotros podemos tratar esas enfermedades. Y cada una de estas moléculas vamos a hablar. Ahora, lo que va a caracterizar a cada una de estas biomoléculas es la presencia de estos grupos funcionales. Los grupos funcionales va a ser el conjunto de bioelementos que le va a permitir darle la especificidad a una biomolécula. Porque habíamos dicho que las biomoléculas orgánicas van a estar formadas por cadenas de carbono. Cadenas de carbono que muchas de ellas van a estar unidas también a hidrógeno. Pero dentro de estas cadenas vamos a tener algunas uniones con algunos grupos específicos que son los que le van a permitir dar la
especificidad a esa biomolécula. Entonces, esto de aquí, estos grupos de aquí, que van a cambiar entre biomolécula y biomolécula, eso es lo que se conoce como grupos funcionales. Entonces, aquí tenemos algunos de los grupos funcionales principales, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí al grupo hidroxilo. El grupo hidroxilo es aquel, como ustedes ven aquí, que está marcado en rosadito, es aquel grupo que está formado por el oxígeno y el hidrógeno, el famoso OH, ¿no? Cuando hacemos nosotros queremos referirnos a este grupo hidroxilo, ponemos el O y el H. Y este grupo hidroxilo es característico de un tipo de biomolécula, ¿no? Que ustedes y yo conocemos bien, que representa el OH. Cuando ustedes escriben y quieren abreviar a este grupo de biomoléculas, ustedes ponen OH. ¿A qué grupo me refiero? Al alcohol. Los alcoholes, ¿no? Tienen característicamente al grupo hidroxilo. Ustedes me dirán seguramente, Luther, ¿qué está hablando de alcohol? Yo no me refiero al alcohol etílico que se toma, sino me refiero a los alcoholes que forman parte del metabolismo que nosotros tenemos. Por ejemplo, hay un alcohol importantísimo, un alcohol pequeñito, importantísimo, que sin ese alcohol ustedes no podrían tener su reserva de grasa, de tejido adiposo. Ese alcohol es el glicerol. El glicerol es un alcohol. Y este alcohol forma parte de un compuesto más grande que se llaman los triglicéridos. No se preocupen, ya cuando veamos lípidos vamos a ver qué es un triglicérido, pero los triglicéridos dentro de su composición tienen al glicerol. Entonces, estos compuestos, como por ejemplo el glicerol, muy importante para la formación de una biomolécula como puede ser el triglicérido, que es una grasa, es un lípido, y que sin los triglicéridos no tendríamos nuestra reserva ahí energética. Los otros grupos que vienen son los grupos aldehído y cetona, que los voy a juntar. ¿Por qué? Porque el aldehído y la cetona básicamente van a tener la misma o los mismos compuestos dentro del grupo funcional, que son el carbono y el oxígeno, básicamente. Pero el carbono y el oxígeno van a estar posicionados, digamos, en distintos lugares. En el caso de los aldehídos tienen carbono y oxígeno, pero en las partes distales de las biomoléculas. Imagínense ustedes, voy a borrar un poquito aquí para que me entiendan. Ustedes tienen una biomolécula, ahí está la cadena carbonada, ¿no? El grupo aldehído básicamente se localiza aquí, o al inicio o al final de la biomolécula. ¿Y cuál es la fórmula? CO y un H. Es el grupo aldehído. Y la acetona también tiene CO, pero la acetona se va a localizar en el medio de la biomolécula. Aquí, imagínate que este es el segundo carbono, aquí se une un oxígeno por un enlace doble, y ahí se forma un grupo cetona. A esta combinación del carbono con el oxígeno, medio de la cadena, se conoce también como carboxilo. Carboxilo. ¿Y por qué es importante el carboxilo, los aldehídos, las cetonas? ¿Por qué son importantes? Porque uno de los compuestos que nosotros consumimos y que es el más importante en nuestra dieta, está formado por compuestos que son de tipo aldehído y cetona, ¿no? ¿Cuáles son esos? Los carbohidratos. Los carbohidratos que ustedes comen, si ustedes agarran un carbohidrato, un pan, lo degradan hasta su más mínima expresión, van a encontrar un carbohidrato pequeñito que se conoce como monosacárido. El monosacárido es el ladrillito de los carbohidratos. Ese monosacárido puede ser de dos tipos, aldehído o cetona. Pues ahí encontramos, por ejemplo, la importancia de este grupo carboxilo como aldehído como cetona. Vean este otro grupo, carboxilo. Carboxilo está formado por la combinación de carbono, oxígeno y un OH, un grupo hidroxilo. Si hacemos, digamos,
la contracción de este grupo vendría a ser el grupo COOH, que usualmente se localiza hacia los extremos también de la cadena carbonada de la biomolécula. ¿Por qué es importante el grupo carboxilo? El grupo carboxilo forma parte, por ejemplo, de los ácidos grasos. Los ácidos grasos, dentro de su composición, tienen al grupo carboxilo. Ese mismo ácido graso, que luego se va a unir con el glicerol, que tiene un grupo hidroxilo, para formar a los triglicéridos, por ejemplo. Bueno, en el caso del grupo funcional éter, es aquel en el cual tiene el oxígeno en medio de la cadena carbonada, realmente forma parte de los distintos compuestos de las biomoléculas, pero no tiene, o no le voy a dar mayor relevancia, quiero centrarme en otros grupos funcionales. También tenemos el grupo anhídrido, ¿no?, el cual vamos a tener la presencia de carbono unido por un doble enlace oxígeno, que va a estar luego unido a otro oxígeno y a otro grupo de carbono unido por un doble enlace oxígeno. Tampoco voy a detenerme aquí porque voy a mudarme hacia otro grupo funcional importante que es el grupo amino. El grupo amino. El grupo amino está formado por el nitrógeno. Básicamente tiene esta formación: nitrógeno más 2 oxígenos. Este grupo amino es importante porque forma parte también de una molécula. ¿Cuál es la molécula de la cual forma parte el grupo amino? A ver, ¿ustedes se acuerdan? Los aminoácidos. Y los aminoácidos son el ladrillito, el componente principal, que va a permitir formar una biomolécula más grande, que son las proteínas. Entonces, el grupo amino le da esa característica. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros veamos el metabolismo de o hablemos de cada una de las biomoléculas grandes, entonces ustedes se van a recordar que, por ejemplo, cuando hablemos de carbohidratos, yo les voy a mencionar por ahí los aldehídos, las cetonas. Cuando hablemos de lípidos, de grasas, les voy a mencionar el carboxilo, el extremo carboxilo, el ácido graso. Les voy a mencionar, cuando hable del glicerol, que forma parte de los triglicéridos, del grupo OH, del hidroxilo que está en el glicerol. Y cuando hablemos de las proteínas, voy a mencionarles el grupo amino, que se va a encontrar dentro de los aminoácidos y que es característico de las proteínas. Las proteínas, lo que caracteriza a las proteínas es que van a tener nitrógeno en su composición. El grupo amino en su composición. Y en el caso del azufre, ¿no?, porque hemos visto ya carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, faltaba el azufre. En el caso del azufre, importante la presencia de este grupo funcional que es el sulfidrilo. Sulfidrilo es este que tiene CH. Este grupo sulfidrilo, que también se conoce como grupo tiol, ¿no?, que forma parte de los tioles. ¿Por qué es importante? Este grupo sulfidrilo, por ejemplo, se encuentra dentro de unas sustancias importantes dentro de nuestro organismo, como son los antioxidantes, ¿no? Los antioxidantes que evitan la formación ¿de qué? De radicales libres. De radicales libres que degradan o alteran la formación celular. Estos antioxidantes evitan que se formen o neutralizan estos radicales libres. Entonces permiten que haya un adecuado, o que no se produzca el daño a las células. Y no solamente eso, sino que este grupo sulfidrilo tiene la capacidad de que este enlace entre el azufre y el hidrógeno es un enlace débil. Entonces se rompe con facilidad y puede unirse a otro azufre, como ustedes ven aquí, formando el grupo disulfido. Y esta, digamos, unión entre dos azufres se conoce, ustedes lo van a ver como, por ejemplo, como los famosos puentes, ¿no?, sulfidrilo, puentes de azufre que se va a producir. ¿Y por qué son importantes estos puentes? Porque estos puentes, por ejemplo, van a permitir darle la conformación a las proteínas. Cuando yo tengo mi cadena de aminoácidos, los aminoácidos forman las proteínas, hacen una cadena larga, esas cadenas se van a ir plegando, lo vamos a ver en la parte de proteínas. Y una forma de unir, de plegar a las proteínas, van a ser la formación de estos puentes de azufre que se van a producir, se van a presentar.
Entonces, los grupos funcionales lo que me van a permitir a mí es darle especificidad a la molécula, a la biomolécula, y también permitir que se dé la conformación de estas moléculas. Existen otros grupos que también vamos a ver a lo largo del desarrollo de las distintas grandes moléculas. Sobre todo dentro de este grupo, quiero mencionar el grupo éster, que el grupo éster es muy importante, por ejemplo, en los lípidos. Los lípidos, dentro del metabolismo de los lípidos, vamos a encontrar que hay una reacción de esterificación de los lípidos, y esto se hace gracias a este grupo éster, que es la unión del carbono unido a un doble enlace oxígeno y luego a otro oxígeno dentro de la cadena carbonal. Otro grupo importante, amida, por ejemplo, que también lo vamos a ver. El grupo amida, vean ustedes, va a estar unido, va a estar formado por, como si fuera un grupo carboxilo, imagínense, ¿no? El grupo carboxilo era COOH, ¿no? Pero a este grupo carboxilo le he quitado el alcohol y en vez de ponerle el OH le pongo un grupo amina, ¿no? Vean ustedes, es como si fuera un mix entre un carboxilo y una amida. A eso se conoce como grupo amida. Y por ejemplo, la amida, este grupo funcional, ¿por qué es importante? Por ejemplo, el grupo amida lo vamos a encontrar en un compuesto como por ejemplo es la urea, que vamos a ver que la urea es importante dentro del metabolismo de las proteínas. Dentro de la degradación, de la eliminación de las proteínas, vamos a encontrar la urea. Y finalmente, el grupo fosforilo. Vean ustedes aquí, el fósforo, importantísimo dentro de la composición de las biomoléculas. Este fosforilo, que va básicamente a estar representado por la unión del fósforo junto con grupos hidroxilos, y con un oxígeno por doble enlace, que va a formar parte de muchas moléculas y que va a permitir la adición o el quitar o adicionar estos grupos a determinadas moléculas van a permitir que estas moléculas se activen o se inactiven. Y es importante la presencia de estos grupos fosforilos. Cuando veamos el metabolismo de las distintas macromoléculas, por ahí yo les voy a mencionar, por ejemplo, cuando hablemos de alguna ruta metabólica, vamos a ver que yo les voy a mencionar, y este compuesto se le añade un fósforo, me refiero al grupo fosforilo, y la molécula se activa y permite que se desencadene toda la reacción bioquímica. De ahí la importancia de estos grupos, que permiten la activación y la inactivación de algunas moléculas. Y las biomoléculas van a poder ir desde biomoléculas simples hasta biomoléculas mucho más complejas. Por ejemplo, esta de aquí, yo les había mencionado acerca, por ejemplo, de los ácidos grasos, de los lípidos, de los triglicéridos, habíamos hablado. Entonces, por ejemplo, vean ustedes aquí. ¿Reconocen este grupo ustedes aquí? ¿Qué grupo es? El grupo carboxilo. Este de aquí es un ácido graso. ¿Verdad? Tienen el grupo carboxilo que caracteriza el ácido graso. Es una biomolécula pequeña. Una biomolécula pequeña. Pero ¿qué pasa si yo esta biomolécula pequeña la junto con otras biomoléculas y hago una biomolécula grande? Vean ustedes, he agarrado un ácido graso y los estoy colocando aquí. Este de aquí es un ácido graso. Este de aquí es un segundo ácido graso y este de aquí es un tercer ácido graso. Esta representación ustedes que ven como culebritas, ¿no? Son las cadenas de carbono. Para no escribir todos los carbonos y demás, entonces se hace esa representación, que ya la vamos a ver en lípido, no se preocupen. Pero imagínense, son tres ácidos grasos grandes que se van a unir ¿a quién? A este señor de aquí, miren ustedes. ¿Se imaginan quién es esta molécula? El glicerol. El glicerol, si ustedes ven aquí, antes de unirse acá a los ácidos grasos, aquí tenían OH, OH, OH. ¿Qué pasa? Por una reacción química, se une este ácido graso al glicerol y se forma un compuesto más grande. ¿Cuál es este compuesto más grande? Los triglicéridos. Entonces, un ácido graso
que es una biomolécula simple, se convierte en una molécula compleja. Otro ejemplo, vean ustedes aquí. Esto de aquí, ¿alguien sabe qué cosa es esto? ¿Se acuerdan ustedes de sus clases de química, de biología? ¿Qué es esto? Esto es glucosa. La glucosa es un monosacárido. Es el monosacárido más simple, es el carbohidrato más simple. El monosacárido es el ladrillo de los carbohidratos. ¿Qué pasa si yo empiezo a unir esos ladrillos? Vean ustedes, se forma una estructura mucho más compleja de varios ladrillitos, de varias glucosas, ¿no? Formaré luego un disacárido que es de 2, un polisacárido que son varios, y formo uno de los compuestos principales que nosotros tenemos en nuestro organismo de reserva de la glucosa. ¿Alguien sabe cómo se llama ese compuesto con el cual nosotros reservamos la glucosa en nuestro organismo? Glucógeno. Entonces, lo simple que tiene esos grupos funcionales característicos se agrupan entre ellos y terminan formando moléculas más complejas. ¿Y qué vamos a estudiar en bioquímica? Vamos a estudiar eso. Vamos a ver cómo las moléculas simples forman moléculas complejas, pero también cómo las moléculas complejas pueden formar moléculas simples. Y por ahí alguien se preguntará, ¿no? Ya, doctor, me ha dicho, hemos visto agua, me ha hablado de lípidos, de proteínas, de carbohidratos, de ácidos nucleicos, pero ¿dónde están las vitaminas? Las sales minerales, ¿no? ¿Dónde están las sales minerales, las vitaminas? ¿Qué papel juega en la bioquímica? ¿No las vamos a ver? Sí, sí las vamos a ver. Pero las vitaminas y minerales las vamos a ver dentro de nuestro estudio de la bioquímica como sustancias reguladoras. Vamos a tener una sesión, si no me equivoco, es la última, en la cual vamos a hablar de estos compuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos compuestos lo que hacen va a ser regular el metabolismo de la célula, regular el metabolismo de las otras macromoléculas. Eso van a permitir las vitaminas y minerales.